la posibilidad de avanzar y de empezar a funcionar a tiempo, de una manera adecuada, eh, esté en entredicho. La perspectiva que teníamos, por decir algo, en octubre, noviembre del año pasado, era que en diciembre tuviéramos la regulación y pudiéramos empezar a trabajar el contrato que tenemos que hacer entre el gobierno y el Banco de la República, para que después del contrato podamos empezar a hacer una convocatoria a los administradores de los portafolios delegados, que son quienes van a realmente administrar los recursos. Y eso toma tiempo. Típicamente cuando hacemos una convocatoria a un administrador delegado para las reservas internacionales o para el FAE que administramos, que son recursos públicos, eh, son procesos que se demoran 6, 8 meses, porque son procesos complejos. Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, habló en exclusiva con Bloomberg Línea sobre cómo avanzan los preparativos para que el emisor colombiano empiece a tener un rol dentro del sistema de pensiones que comenzará a regir el próximo 1 de julio. Aseguró que, aunque ha habido un diálogo fluido y constructivo con el gobierno, están contra el tiempo para ajustar los detalles que son clave. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República de Colombia, gracias por su tiempo para conversar con Bloomberg Línea. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, gerente, esta entrevista sucede en un momento muy complejo para Colombia. Acabamos de vivir desafortunadamente un atentado contra la vida de un candidato presidencial y tanto la ciudadanía como el sector privado están haciendo un llamado a mermar los discursos de odio, a confiar en las instituciones colombianas y respaldarlas. Y desafortunadamente el Banco de la República pues también ha sido blanco de esos ataques. Por ejemplo, usted, yo sé que no se mete en política, usted no le ha respondido nunca al presidente Gustavo Petro por estos ataques que ha hecho directamente contra el emisor, pero ¿usted cree que en este momento la credibilidad del Banco de la República está en juego? Bueno, yo empezaría por decir que debemos hacer un rechazo rotundo y muy contundente a la violencia, al ataque contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay. Realmente tenemos que confiar en que va a recuperarse. Es un atentado contra la democracia, un atentado contra las libertades en el país y realmente una situación que no genera buenas expectativas. Y creo que en ese contexto sí es muy importante pensar, reflexionar sobre el lenguaje que se usa y la dificultad de entendernos entre los colombianos, de dejar de descalificarnos con adjetivos totalmente inconducentes, desproporcionados. eh, y en ese sentido creo que es muy importante avanzar. En el caso del Banco de la República, eh, afortunadamente hemos tenido respeto, diferencias, por supuesto, pero esas diferencias se han expresado de una manera que no ha sido irrespetuosa en general y yo diría que es importante entender que las diferencias pueden existir, las diferencias no son el problema. La razón para que exista la autonomía del Banco de la República, para que el Banco de la República sea autónomo del gobierno, reside precisamente que es normal que haya diferencias. Si no hubiera diferencias, no sería necesario ser autónomo. Eh, es normal que haya diferencias porque el Banco de la República tiene una perspectiva de tiempo bastante más amplia que la que puede tener cualquier gobierno que quiere resultados durante su periodo o durante lo que resta de su periodo. Resultados que a veces pueden ser buenos para ese periodo, pero malos para el periodo posterior y para la sostenibilidad de una buena situación económica. Entonces, el Banco de la República, en la Constitución de 1991, se le dijo: usted debe ser autónomo, y ha seguido autónomo, ha seguido adoptando las decisiones que más convienen desde el punto de vista de la política monetaria. Y en ese sentido, creo que eh, los resultados muestran que las cosas se han manejado razonablemente bien. Gerente, y ahora sí, entrando en materia, estamos a días de que el gobierno de Gustavo Petro presente el marco fiscal de mediano plazo y el mercado en general ha venido clamando por un recorte presupuestal teniendo en cuenta el nivel de déficit en el que está el país y en el que cerraría en 2025. ¿Usted cree que ese recorte presupuestal es necesario, sobre todo garantizando y para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, el panorama es complejo. La deuda pública de Colombia
solía estar en niveles que eran del orden de 40% del PIB hasta hace unos 15 años. Fue subiendo hasta niveles de 50% del PIB hace unos 6 7 años, y después de la pandemia se subió a un nivel que era el máximo de la historia, 60% del PIB, algo por encima del 60% del PIB. Un nivel que, sin embargo, podía entenderse en el contexto de lo que había sucedido en la pandemia, pero empezó a bajar después, en particular a comienzos de este gobierno, empezó a bajar y bajó a un nivel que generaba buenas expectativas. Llegó a bajar hasta 53% del PIB. Eh, y eso daba una perspectiva relativamente buena. Lo que sucedió al final del año pasado, cuando sorpresivamente vimos que el déficit había sido mucho mayor Mm. de lo que se estaba anunciando, pues generó muchas preocupaciones. La deuda volvió a subirse al 60% del PIB, y la perspectiva para este año es que se mantuviera en ese nivel, lo cual ya era muy negativo, con un déficit de 5,1% del PIB. Ese es el déficit que exige, digámoslo así, la regla fiscal. Em, y un déficit superior a eso implica que la deuda aumenta como proporción del PIB. Eh, y eso no es bueno para la sostenibilidad de las finanzas públicas, no es bueno para la posibilidad del Banco de la República de bajar las tasas de interés, no es bueno para las tasas de interés que se fijan en el mercado, en la oferta, en la relación entre oferta y demanda de bonos que financian el gobierno, porque cuando hay demasiada oferta de esos bonos, la tasa de interés tiende a subirse aún más, como ha sucedido en el periodo reciente. Entonces, creo que es muy importante esperar cuál va a ser el marco fiscal de mediano plazo, cuál va a ser la perspectiva de ese déficit, confiar en que eh, ese déficit se ubique en un nivel razonablemente cercano a ese 5,1% del PIB que se había anunciado previamente, y que se ubique en ese nivel de una forma creíble, dado el comportamiento de los recaudos tributarios que estamos obteniendo. Es decir, gerente, que un déficit fiscal por encima del 6% del PIB podría frenar esa senda de recortes de la tasa de interés. Yo no me atrevería a decir nada sobre la senda de recortes, y menos sobre lo que pudiera suceder ante escenarios que en este momento no son ciertos, eh, de la situación fiscal. Lo que sí digo es, el proceso de recorte de la tasa de interés, que pudo ser bastante ágil y rápido el año pasado, con recortes que en casi todas las reuniones del año pasado de la Junta Directiva del Banco de la República fueron recortes de 50 puntos básicos, de medio punto porcentual. eh, Han tenido que frenarse en el periodo más reciente por diversas circunstancias, algunas de ellas de carácter internacional, otras de carácter nacional, pero entre ellas se incluye el hecho de que a finales del año pasado conocimos las cifras de un déficit mucho mayor de lo que estaba previsto, y una perspectiva para este año también con un déficit muy fuerte. Eso ha hecho más difícil el proceso, ha hecho que los márgenes de riesgo país se hayan aumentado de manera importante, y ha implicado que el proceso de reducción de la tasa de interés haya sido mucho más lento en los últimos 6 meses de lo que había sido en todo el año anterior. A pesar de eso, pues en abril la Junta sorprendió al mercado con una tasa de 25 puntos básicos, pero a su vez en mayo la inflación también reversó un poco la tendencia y volvió a estar al alza. ¿Le preocupa esa reversión de la tendencia de la inflación? Sí, por supuesto que preocupa cuando hay una reversión de la tendencia a la baja de la inflación, pero yo destacaría que cuando se tomó la decisión de bajar por unanimidad 25 puntos básicos, lo que estábamos viendo era no solamente que la inflación em, había vuelto a bajar, Ujú. con los datos que se observaban en ese momento, que eran los de marzo, eh, sino que las expectativas de inflación estaban comportándose de una manera un poco más positiva. En este momento tenemos que evaluar cómo evoluciona la inflación misma, las expectativas de inflación que desafortunadamente han vuelto a subir, em, y otros determinantes de la inflación que obviamente nos afectan. Entonces, eh, cuando se publique este audio, em, sabremos más qué pasó con la inflación
en mayo, habremos podido analizarlo, y habrá otros elementos de juicio, sabremos mejor cuáles son las condiciones fiscales del país, y sobre esa base, en la junta de finales del mes de junio, eh, se podrán tomar las decisiones que sean más convenientes. Ya se ha dicho que este año no se va a cumplir, seguimos hablando de inflación con ese rango meta. ¿Usted cree que en 2026 también se va a incumplir o cuándo están esperando ustedes que vuelva a estar este indicador en ese rango meta que establecido por el Banco de la República? Bueno, la meta del 3% se estableció para este año, en noviembre del año pasado, confiando en que la íbamos a cumplir. Desde noviembre hemos tenido varias sorpresas, noticias que han hecho más complejo ese cumplimiento. Las expectativas de inflación se han aumentado de manera significativa y las proyecciones que tenemos hoy indicarían que podríamos estar por encima del rango meta para 2025. Ok. Sin embargo, todas las proyecciones que tenemos y las expectativas que yo por lo menos conozco del mercado, de los analistas, coinciden en señalar que para el año entrante estaríamos cumpliendo con la meta del 3%, por lo menos en el sentido de estar dentro del rango de más o menos un punto porcentual alrededor de esa meta. Y digamos, teniendo en cuenta eso, gerente, ahí los factores internacionales, por ejemplo, que usted está mencionando, usted lo habló también en la convención bancaria, el tema de riesgo país, el tema de la percepción de deuda colombiana, también el tema de la guerra comercial emprendida por Donald Trump. ¿Usted siente que todavía estamos muy permeables frente a esa situación internacional y de la que ustedes, pues no sé si puedan hacer o no mucho frente a los indicadores? Pues es una cantidad de indicadores a los que les tenemos que hacer mucho seguimiento. Eh, Tenemos que ver qué sucede. Yo destacaría que esa situación internacional tan compleja, ese cambio en la posición de Estados Unidos frente a la libertad de comercio, que era el líder mundial de la libertad de comercio durante más de 100 años y de golpe resulta siendo el país más proteccionista de todos, eh, pues ha generado impactos muy importantes. Por supuesto, las posibilidades de exportar a Estados Unidos, y eso nos afecta a nosotros, pero también ha generado impactos, por ejemplo, en el mercado financiero, porque la incertidumbre hace que la tasa de interés de largo plazo se aumente. En Estados Unidos ha pasado algo que de alguna manera, por otras razones, nos ha pasado en Colombia, y es la tasa de interés del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos bajó de manera significativa el año pasado. La tasa que fija el Banco de la Reserva Federal, que es una tasa de muy corto plazo, bajó en varias oportunidades a lo largo de 2024. Sin embargo, si miramos hoy la tasa de interés de largo plazo de Estados Unidos, la tasa de interés a 10 años, por ejemplo, es mayor que la que tenía Estados Unidos hace un año y medio. La tasa de interés de largo plazo se ha aumentado por la incertidumbre que existe sobre las políticas de ese mismo país y sobre las condiciones de la economía global. Eso hace que sea más difícil para eh, todas las economías del mundo que sus tasas de interés de largo plazo bajen. Y en el caso colombiano, se han subido las tasas de interés en parte por esa razón, porque se suben los costos de fondeo porque aumentaron las tasas de interés internacionales, pero a eso se ha unido el aumento muy fuerte en los márgenes de riesgo país que hemos tenido como consecuencia de la situación fiscal colombiana. ¿Y usted cree que ahí el manejo que le ha dado el gobierno, sobre todo desde enero, cuando pasó todos estos ataques entre Petro y Trump, y después ya cuando empezó la negociación para quitarnos ese arancel del 10%, usted cree que el manejo que ha dado el gobierno nacional frente a esos continuos y constantes dardos de Donald Trump ha sido adecuado o qué recomendación hace al respecto? Sobre todo porque usted mismo lo decía, es un tema que afecta demasiado y no solo a Colombia, sino al mundo entero. No, yo sobre ese tema preferiría no dar ni recomendaciones ni juicios, ni soy experto en relaciones internacionales, ni creo que me corresponda desde el cargo en que estoy dar recomendaciones. Lo que sí es absolutamente claro es que se trata de un tema muy crítico, muy delicado, en el que el hay una tendencia a reaccionar impulsivamente, a, a sorprenderse con la actitud que ha tenido los Estados Unidos en sus imposición de tarifas a los países amigos, incluso a veces subirlas más a los países amigos que a los países que tradicionalmente no lo eran tanto. Pero ante eso hay que reaccionar con mucha cabeza fría,
con mucha calma, teniendo en cuenta que cualquier reacción puede conducir a impactos muy importantes desde el punto de vista económico y desde el punto de vista diplomático de mediano y largo plazo. Gerente, y ya para cerrar el tema de la tasa de interés, pues la junta directiva ha sufrido cambios constantemente, no solo la fugaz estadía del exministro de Hacienda, Diego Guevara, también ahorita ya tenemos en la junta al ministro Germán Ávila y también están, pues ya llevan un tiempito, pero podemos decir todavía recién llegados Laura Moisá y César Giraldo. El presidente había dicho que se esperaba con esta llegada como nuevos aires en la junta. ¿Usted cómo califica ese cambio que ha tenido la Junta hasta el día de hoy, con esas 3 incorporaciones? Bueno, yo creo que es un cambio normal, es lo que se espera. Las personas que entran de alguna manera vienen con una eh, posición nueva, distinta a la que puede haber, de, que les lleva mucho tiempo dentro del banco. Típicamente los gobiernos escogen personas afines desde el punto de vista de lo que creen que debe ser el manejo económico, pero también es cierto que una vez llegan los miembros de la Junta, y esto ha sido tradicional, no me refiero a los nuevos que llegaron ahora, sino siempre cuando llegan, empiezan a entender muy bien el funcionamiento del banco, los objetivos constitucionales que tenemos los miembros de la Junta del Banco, y hay un proceso que se va dando con el tiempo que ayuda a ir conformando nuevos consensos, eh, nuevos políticas, pero que en términos generales consolida ese mandato que tiene el banco y que sí está establecido de manera muy clara en la Constitución de tener la inflación bajo control como meta principal de la política monetaria. Hablemos ahora del desempleo, gerente. El gobierno ha destacado esa caída que ha tenido ese indicador, 8,8% en su cifra más reciente, pero ya también el mercado y varios analistas advierten sobre los riesgos a futuro de ese indicador por la forma en cómo se ha dado esa caída. ¿Le preocupa al Banco de la República que esa caída del desempleo no provenga precisamente de la caída en empleos formales, del aumento de empleos formales? Pues yo creo que hay que destacar dos cosas, y yo empezaría por destacar que es muy positivo que la tasa de desempleo haya venido bajando, eh, y que esté hoy en un nivel que es más bajo, si no estoy mal, en cerca de 20 años. Em, Eso es positivo por Por cualquier donde lado, se mire. y es importante destacarlo, y contrasta con tantos anuncios de que las tasas de interés del Banco de la República iban a generar una gran recesión, una cosa, ese tipo de pronósticos fatalistas que no se manifestaron, que no se dieron en la práctica. Entonces creo que es algo muy importante destacar que el empleo está creciendo, que la tasa de desempleo está en niveles mínimos de muchos años, eh, y yo empezaría por ahí. Ahora, dos elementos adicionales que destacaría. Uno, pese a eso, la tasa de desempleo de Colombia es de las más altas de, de la región y de las economías emergentes del mundo. Y hay que tener eso muy en cuenta porque eso muestra que en Colombia tenemos un mercado laboral que no funciona bien, y que tenemos que ver por qué no funciona bien y ser muy cuidadosos, por lo tanto, con las políticas que se adopten al respecto. Eh, la tasa de desempleo, si bien es la más baja de muchos años en Colombia en este momento, es mucho más alta que la de muchos de nuestros pares en la región. Y lo tercero es que en esa tasa de desempleo baja hay que tener en cuenta que un porcentaje importante del empleo es empleo informal y que en el último año una parte importante de la creación de empleo, que fue muy grande, ha sido empleo por cuenta propia. Ese empleo por cuenta propia es un empleo que no cumple con las normas laborales, es un empleo que típicamente gana menos que incluso que un salario mínimo en muchos casos, que no contribuye a la seguridad social y por lo tanto después no tienen la protección de la seguridad social, y eso genera preocupaciones importantes y hay que tratar de evaluar por qué eso está sucediendo así. Pero yo creo que hay estas preocupaciones, estos retos muy grandes, pero que no pueden ocultar
el logro también muy importante de que la tasa de desempleo esté en una tendencia positiva hacia la baja. Teniendo en cuenta eso, gerente, y todo lo que hemos hablado hasta el momento, ustedes mantienen su proyección de crecimiento de 2,6% para 2025. Y se lo pregunto también porque analizando las cifras, por ejemplo, del PIB que ya se han conocido este año y también expertos, digamos, que anticipan una recuperación para este segundo semestre frente a los meses que ya pasaron, pues hay sectores que están en cuidados intensivos. Minas, por ejemplo, el sector energético también, la construcción, que tradicionalmente había sido un jalonador de la economía colombiana, también lleva muchos meses, ya casi años, en terreno rojo. ¿Ustedes mantienen esa proyección de crecimiento? Sí, la proyección de crecimiento realmente fue hecha hace poco más de un mes por parte del equipo técnico y no se ha revisado. Eh, entonces, esa proyección es una proyección de 2,6% para el año 2025. Es una proyección favorable, positiva, que implica no solamente un crecimiento mucho más alto que el del año pasado y que el del año antepasado, sino además considerablemente mayor al promedio de América Latina. El Fondo Monetario Internacional proyecta para el conjunto de América Latina un crecimiento de 2%. Colombia tendría un crecimiento de 2,6% y eso es importante. Ahora, con respecto a los datos que salieron del DANE después de que salió esa proyección, son interesantes porque mostraron un crecimiento en el primer trimestre de 2,7%. Em, la proyección que tenía en ese momento, o el estimativo que tenía en ese momento, el banco, cuando hizo su proyección para el año, era que ese dato saldría alrededor de 2,6. O sea, salió ligeramente mejor que lo que el propio banco estaba esperando para el primer trimestre. Entonces el banco hizo esta proyección de 2,6% en un momento en que incluso no creía que el dato del primer trimestre fuera tan bueno como resultó siendo. O sea que eso ratifica una perspectiva favorable. Ahora, el banco sí había incorporado ya un impacto negativo de la situación internacional, de la desaceleración de la economía mundial, y eso estaba incorporado en ese 2,6%. Ahora, tenemos todavía mucha incertidumbre y obviamente tenemos riesgos al alza y a la baja en la economía mundial que nos pueden afectar. Pero en resumen, entonces, el banco hizo esa proyección, no hay razón en este momento para pensar que sea distinta, obviamente estará haciendo los análisis para la próxima junta y los análisis que se hacen públicos para la siguiente junta, después de la cual se publica el informe de política monetaria del equipo técnico del banco. Ahí tendremos nueva información sobre las proyecciones del Banco de la República, del equipo técnico, pero por lo pronto lo que sí se ratifica es una perspectiva positiva, que no es maravillosa, pero es bastante buena en el contexto internacional, en el contexto del comportamiento de los últimos años de la economía colombiana y que muestra que estamos en un proceso de recuperación. Esto no significa que todo esté bien. Y como usted lo dice, hay sectores que se están comportando muy mal. ¿Qué está bien? Y curiosamente, la demanda se está comportando muy bien. Los datos de demanda eh, muestran que en el último trimestre del año pasado creció 4,4% en términos reales y en el primer trimestre de este año 4,7%. Esas son tasas realmente altas. eh, son, muestran una recuperación muy fuerte de la demanda. Hay sectores que se están comportando mal y cuyo mal comportamiento es difícil adjudicar a falta de demanda. El sector industrial, los sectores de construcción e infraestructura, los sectores asociados a la salud. Hay varios sectores que usted mencionó que tienen desempeños malos desde el punto de vista eh, el comportamiento del consumo versus la inversión. El consumo se está comportando muy bien, con tasas de crecimiento en el último trimestre incluso superiores al 5%, pero la inversión está estancada en niveles eh, similares a los del primer trimestre del año pasado, desde el año 2024, cuando mostraron una caída importante. O sea, la inversión se redujo y se mantiene bajita, y eso es difícil adjudicársele a la falta de demanda en el corto plazo, porque la demanda está creciendo bastante y posiblemente tiene más que ver con incertidumbres, con falta de estímulos, falta de tranquilidad
para la actividad empresarial. Precisamente, gerente, le iba a preguntar por la inversión, que es un llamado que ha hecho el sector privado. No sé si tengo bien la cifra, pero en 2024 la tasa de inversión fue 16,5% del PIB, y el sector privado precisamente ha hecho ese llamado. Usted ya lo decía, que está relacionado con factores de incertidumbre. ¿Este es un indicador que le preocupa y qué hacer en ese sentido? ¿Qué puede hacer? ¿Es una responsabilidad netamente del gobierno de enviar esos mensajes, por ejemplo, de seguridad jurídica? Creo que nuevamente son temas que responden más a políticas de gobierno que a temas del Banco de la República. Y me queda difícil dar recomendaciones específicas. Pero lo que sí diría es que ese comportamiento de la inversión depende mucho de los factores que siempre se han asociado con la inversión, la tranquilidad sobre el futuro, eh, la certeza jurídica, eh, la confianza que genere el gobierno para su relación entre gobierno y sector privado. Cuando hay inversión, por ejemplo, en concesiones de infraestructura, eh, la confianza en que los contratos se van a cumplir, en que si el contrato decía que los peajes se aumentaban a un determinado ritmo, se van a aumentar a ese ritmo, eh, que si decían que el gobierno iba a poner unos recursos adicionales, se pongan cuando estaba previsto y no 2 años después. Todo ese tipo de cosas, pues, es importante para que las personas que están tomando decisiones que no son las de consumo inmediato, sino son decisiones que van a afectar sus actividades y sus ingresos dentro de 2, dentro de 3 años. A veces están pensando en invertir recursos durante varios años para recuperarlos en 5 10 años, pues tienen que tener una perspectiva que les dé tranquilidad para esos 5 o 10 años. Y esa tranquilidad surge de esa confianza entre el gobierno y el sector privado y del cumplimiento de las reglas. Gerente, estamos a menos de un mes de que entre en vigor la reforma pensional del gobierno Petro. Hace poco el Ejecutivo presentó ese proyecto de decreto donde definió el fondo que va a administrar esos recursos pensionales. ¿Cuál es la evaluación o la percepción que usted tiene al respecto? Bueno, yo diría 2 cosas. Una, hemos tenido una buena, interlocución con, eh, miembros del gobierno, muy específicamente con la URF, en un intercambio de borradores permanente de lo que debe ser esa regulación. Em, y lo que salió, nos da una relativa tranquilidad. Esta es algo que recoge las inquietudes más importantes que hemos tenido. Eh, ¿Qué nos preocupa? Que esa tranquilidad nosotros queríamos tenerla hace 6 meses, porque no es fácil después de que salga eh, todo lo que hay que hacer para prepararse para que entre en vigencia el funcionamiento del fondo. Y la perspectiva que teníamos, por decir algo, en octubre, noviembre del año pasado, era que en diciembre tuviéramos la regulación y pudiéramos empezar a trabajar el contrato que tenemos que hacer entre el gobierno y el Banco de la República, para que después del contrato podamos empezar a hacer una convocatoria a los administradores de los portafolios delegados, que son quienes van a realmente administrar los recursos. Y eso toma tiempo. Típicamente, cuando hacemos una convocatoria a un administrador delegado para las reservas internacionales o para el FAE que administramos, que son recursos públicos, eh, son procesos que se demoran 6, 8 meses, porque son procesos complejos. Aquí la perspectiva que nos queda es que hagamos un proceso, no sabemos en 3 semanas, porque todavía nos falta firmar el contrato con el gobierno, no sabemos eh, cómo va a resultar eso, o si serán 2 semanas o será una semana. Y eso hace que la posibilidad de avanzar, y de empezar a funcionar a tiempo, de una manera adecuada, eh, esté en entredicho. Eh, Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Hemos tratado y hemos recibido una buena, eh hemos tenido una buena receptividad de parte del Ministerio de Hacienda para avanzar muy rápido en el convenio entre el banco y el gobierno. Vamos a buscar mecanismos para poder hacer las contrataciones de los primeros
administradores delegados de la manera más ágil posible y, si es el caso, buscar el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría para que Súper bien. vean que lo que estamos haciendo con esa premura surge simplemente de que no tenemos una alternativa distinta para poder cumplir con una ley que nos obliga a estar funcionando de esa manera en julio, pero obviamente no es la situación más deseable la situación en la que estamos. O sea, gerente, que teniendo en cuenta el trámite en el que están actualmente, ¿cuánto tiempo puede demorar la configuración entonces de ese fondo? No, como digo, bueno, el fondo se va a ir conformando poco a poco, en muchos sentidos, y afortunadamente uno de los elementos que el gobierno aceptó, digamos, de la propuesta que habíamos hecho desde el banco, es que creó un periodo de transición. Un periodo de transición en el que la manera de administrar el fondo va a ser un poco más sencilla, entre otras permite que se administre por parte del banco y de los administradores delegados con unas reglas predefinidas que no requieren que exista el comité directivo del fondo, cuyo cuatro, que está conformado por 3 miembros del gobierno y 4 miembros independientes que nombra la Junta. Pero la Junta no ha podido empezar el proceso de nombramiento porque faltaba el decreto que salió la semana antepasada. Y ese es un proceso largo, complejo, de búsqueda de las personas. Ya tenemos los criterios para buscarlos, porque están incorporados en ese decreto. Pero entonces podemos funcionar antes de eso con unas reglas transitorias, pero incluso para las transitorias tenemos elementos que pueden hacer difícil eh, tener los administradores delegados, o tener por lo menos uno, o dos o tres administradores delegados que empiecen a manejar ese fondo. Por supuesto, con el tiempo, dada la magnitud que va a tener ese fondo, va a tener mucho más administradores delegados y esos van a estar manejando recursos mucho más grandes. Al principio, los recursos que se reciben son relativamente pequeños, pero em, eh, la idea es que podamos por lo menos empezar y por lo pronto estamos haciendo todos los esfuerzos para estar en julio pudiendo empezar a funcionar, aunque sea bajo ese esquema transitorio y haciendo quizás una especie de transición dentro de ese esquema transitorio hacia algo más cercano a lo que va a ser permanente. Gerente, en el segundo semestre de este año, y va a ser un hito, yo creo, empieza la implementación de Breve, que es este sistema de pagos del Banco de la República que va a permitir transferencias entre bancos de forma gratuita y en tiempo real. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen frente a este sistema? Bueno, es algo que está funcionando muy bien, está avanzando tal como estaba previsto en los cronogramas desde hace bastante tiempo. Ya en julio empieza a funcionar el sistema de lo que llamamos el DICE, que es el directorio centralizado, que es donde se registran las llaves. Eh, Además, ya muchas entidades financieras eh, se adelantaron de alguna forma a que sus clientes eh, les dijeran cuáles querían que fueran sus llaves para que ellos puedan montarlas en el directorio del banco un poco más adelante, pero permitiendo en cualquier caso que en un periodo que va de julio a septiembre, eh, las personas autónomamente pueden ir montando las llaves que ellos quieren directamente a través de las entidades financieras, pero en la aplicación que esas entidades van a tener de Breve. La aplicación de Breve ya va a estar en muchas de las entidades financieras a partir de mediados de julio. Y eso va a facilitar el proceso. Lo cierto es que vamos a llegar a septiembre, que es la fecha clave para nosotros, eh, cuando se empiecen esas transacciones, con un directorio ya poblado, posiblemente con decenas de millones de llaves, que va a permitir que funcione muy ágilmente desde el principio. Eh, y a partir de septiembre las personas van a poder estar haciendo transacciones eh, con transferencias entre cuentas, independientemente en qué banco está cada uno. Si yo tengo cuenta en un banco y el otro tiene cuenta en otro banco, pues le puedo transferir allá sin costo. Eh, y también se va a poder hacer pagos a comercios a través de este sistema. Ahora, eso es un proceso, obviamente la gente va acostumbrándose al nuevo sistema, acostumbrándose a manejar, a la facilidad del manejo de esas transacciones.
pero eso va creciendo con el tiempo, como ha sucedido en otros países del mundo, como sucede, por ejemplo, hoy en Brasil, eh, y, y van surgiendo sistemas nuevos o lo que llaman em, casos de uso nuevos, adicionales, que, que las entidades financieras, las fintech empiezan a identificar, los comerciantes empiezan a identificar y que ayudan a que se vaya sofisticando y desarrollando nuevas posibilidades para el propio breve. Entonces es un proceso que no termina en septiembre simplemente empieza y a partir de ahí seguramente habrá muchísimos desarrollos que veremos llegar. Pues estaremos muy pendientes, gerente. Y ya para terminar, este año el oro ha tocado precios máximos, ha estado también en una volatilidad, digamos que constante. ¿Cómo están en este momento las reservas de oro del Banco de la República? ¿Han hecho ahí alguna venta importante? No, la política del banco desde hace bastantes años ha sido em, relativamente cautelosa con respecto al oro, en el sentido de que mantiene un porcentaje pequeño de las reservas en oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene unos precios que son bastante volátiles. Ujú. Entonces, hay periodos, como el reciente, en el que debido a la gran incertidumbre mundial, a que de alguna manera la principal moneda de reserva mundial, que es el dólar, se ha de alguna manera depreciado de una manera muy significativa. Entonces, eh, muchos actores se han ido hacia una alternativa disponible, que es el oro, y el precio del oro se subió de manera importante. Sin embargo, así como sube, puede bajar. Y por eso mismo no se ha considerado que el porcentaje de oro que vamos a tener sea muy grande. Lo que se tiene en oro de las reservas internacionales es relativamente pequeño. Realmente es mucha plata cuando uno mira en números absolutos, pero cuando tenemos unas reservas que son cerca de 64.000 millones de dólares, lo que tenemos en oro representa más o menos un 0,7% de eso. Eh, ¿Por qué lo tenemos? Lo tenemos desde hace un tiempo considerable, era más o menos el 0,4%, se ha valorizado, hemos tenido una rentabilidad importante con ese valor que se valorizó, pero y hemos estado pasivos frente a eso, sin comprar oro Sí. adicional y sin venderlo, simplemente eh, aprovechando esa valorización, pero también teniendo mucho cuidado de que eh, tener un porcentaje mucho más grande de oro podría conducir a riesgos en la eventualidad de que más adelante el oro se desvalorice. Entonces, mantenemos ese porcentaje, estamos haciendo estudios para ver cómo recalibramos el porcentaje de oro que tenemos dentro de nuestras reservas, pero lo cierto es que hoy las reservas están invertidas en otro tipo de activos que se han comportado muy bien, han generado una gran rentabilidad dadas las circunstancias internacionales hasta el punto que el Banco de la República ha tenido los 2 últimos años las rentabilidades más altas de su historia, los montos de utilidades que ha tenido el banco y que le ha podido trasladar al gobierno han sido récords en toda la historia del de ya más de 100 años de vida del banco. Y este año el nivel de utilidades hasta abril, que es lo que conocemos, em, es nuevamente récord. Eh, Eso ha sido gracias a un buen manejo de ese portafolio de las reservas internacionales, en parte a esa valorización del oro, pero eso es un porcentaje Ayudado. pequeño, ha ayudado, por supuesto, pero no podemos confiarnos en una expectativa o una apuesta a un activo particular. Hay una diversificación importante que está dando muy buenos réditos. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias por la oportunidad.